La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de aquel momento, se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició a finales del siglo XVIII en la industria textil y la extracción y utilización de carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas, canales o carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó bastante en la población, que experimentó un rápido crecimiento sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de los barcos y ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Las actividades pioneras de la industria en el Paraguay podrían haber sido las que se instalaron ya con los primeros contingentes que, conscientes de que Asunción no iba a ser un trampolín para la conquista, sino que iba a servir para un asentamiento poblacional de gran escala, entonces mucha gente empezó a necesitar de cosas que ya no podía traer de España o de Europa y empezaron a fabricarse, por ejemplo, el azúcar, la grasa para cocinar que se hacía de grasa de pescado, fabricarse aceites, encurtidos de alimentos, etc. Pero lo que podría considerarse como un antecedente de la gran industria, de la industria a gran escala, fue la fabricación del azúcar, que se hacía a partir de los cultivos de la caña dulce, con todos los procesos que se conocen hoy, pero de una manera muy rudimentaria. Lo que se importó desde la zona del Perú fueron los molinos, los trapiches para la caña dulce. Y después se hacían los hervidos del mosto de las maneras tradicionales y se producía un producto que era una especie de azúcar, un azúcar pastosa, líquida, que se llamaba mascabado. Ese mascabado era ya el azúcar, pero no tenía ningún componente químico, ni era como se puede presumir, blanca. Y a partir del mascabado se cargaban esas cosas en una bolsa de cuero que también podría ser considerado la parte de elaboración de cuero como otra industria pionera del Paraguay. Esa bolsa de cuero alzaban algunos sirvientes, cuando vinieron los negros fueron los negros, y empezaban a revolearse en el aire como una centrífuga. Esa es otra cuestión. Esa era una centrífuga manual que requería gran fortaleza y resistencia, y a partir de la cual, de la centrifugación manual, el azúcar de verdad, como la conocemos hoy, quedaba adherido a las paredes de la bolsa de cuero. Cuando esas cosas se sacaban y se extendían al sol sobre un lienzo o sobre una superficie lisa, entonces ahí el azúcar se secaba y era envasado para su consumo. La otra actividad que podría ser considerada como un pionero de la industria sería la fabricación de sal. Para eso había grandes salinares, los famosos yuctú, que se llaman hoy los lugares donde había sal, por lo menos cerca de Asunción. La calle Perú, por ejemplo, era un sector de salinares. La calle Perú, de hecho, se llamaba antiguamente Salinares. Y la otra parte de Salinas era la zona del Bañado Sur. De esos lugares se hacía grandes montones de sal que se iban decantando y se recogía después la sal que ya se usaba en los hogares.
En el Paraguay se podría tomar como antecedente de un intento de industrialización la construcción de la fundición de hierro en Ubucuy, llevada a cabo durante el gobierno de los López, llamada La Rosada. Dicha fundición tenía como objetivo la fabricación de herramientas, elementos para las obras públicas y armamentos para la guerra. Estuvo en actividad por espacio de 18 años, desde 1850 hasta 1868. La época de los López fue efectivamente una de las épocas más prósperas del Paraguay, en atención no solo a lo que el Paraguay incorporaba en ese momento en materia de tecnología, sino que comparativamente con lo que había en los demás países de la región. Hoy se podría decir que Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia están más industrializados que el Paraguay en razón de la comparación de la productividad de esos países en materia industrial. Pero en aquel tiempo Paraguay producía elementos que se podían considerar de punta tecnológicamente hablando, como la fabricación de armamentos, instrumentos de labranza, instrumentos para el trabajo cotidiano, etc. Pero no solamente en cuanto a su planta siderúrgica, porque la fundición de Ubucuy realmente no fue una fundición de hierro propiamente dicha, sino que fue un embrión de lo que sería más tarde una gran planta siderúrgica que estaba en condiciones de fabricar desde proyectiles hasta instrumentos de precisión en muchos casos. Los cañones que fabricamos con instrumentos relativamente artesanales pueden considerarse como un elemento o una actividad sin parangón en toda la historia industrial del Paraguay. Pero ya en ese momento también el Paraguay había incorporado una tecnología de punta a raíz de la contratación de grandes profesionales extranjeros. Se dice, algunos analistas lo afirman, de que en aquella época de 1850 en adelante, cuando se produce la revolución, la gran exposición industrial de Londres, 1849, dos países acapararon la atención por contratar profesionales extranjeros en gran cantidad en Europa, y esos fueron Paraguay y Japón. Posterior a la guerra, el Paraguay entró en una inestabilidad de la cual le costó salir. Y lo que viene en la etapa posterior de la guerra no son el producto de un plan de industrialización ni de una campaña o de un plan orquestado por el gobierno para industrializar el país. El gobierno estaba tan inerme como el resto de la población paraguaya. Este escenario no fue el indicado para el incentivo de las instalaciones fabriles. Por lo tanto, lo que teníamos eran incorporaciones de capital extranjero que venían y propendían directamente a la atención de necesidades más acuciantes, como por ejemplo la alimentación. Tenemos las fábricas de hielo, de fideo, de harina, de pan, todo ese tipo de cosas que tendían a satisfacer demandas de carácter urgente a la población. Y ya después empezamos con rubros que se hacían para la exportación, como el caso del azúcar, como el caso de la madera cerrada o la madera directamente en estado natural en troncos, el caso de la ganadería, la carne salada, que se llevaba en grandes contenedores a Europa, y aparecen también los saladeros a lo largo de la costa del río Paraguay, porque había grandes extensiones de ganado, grandes extensiones de tierra dedicada a la ganadería en el Chaco, que tenían un puerto sobre el río donde estaban los saladeros.